Buenas noches, su atención por favor, inicia grabación. Siendo las 18 horas con 29 minutos del día 16 de noviembre del 2022, nos encontramos presentes en Sala 15 de Audiencias de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en esta ciudad de Puebla. Efecto de llevar a cabo la audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta administrativa 001 diagonal clases diagonal Puebla, la cual será presidida por el juez Eduardo Olea Trucios, juez de control de esta región. Por lo anterior, solicita a los presentes y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la misma, a fin de no interrumpir el desahogo de la presente audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 35 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, solicita se pongan de pie para recibir al ciudadano juez. Buen día, sentados, por favor. En el día, hora y lugar señalados por la encargada de sala se declara la apertura de la presente audiencia. Asimismo, le pido por favor a las partes que se puedan individualizar. Iniciamos con la Fiscalía. Adelante, por favor. Muchas gracias, señoría. Buenas noches. Licenciado Fernando Telles Muñoz, fiscal adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional número 2030-3740, expedida por la Secretaría General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con datos previamente entregados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenas noches. Licenciado César Rivera, adscrito a la Unidad de Especialista de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional número 2020-53-948, expedida por la Secretaría General de Profesiones de la SEP, con datos ya entregados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenas noches, licenciada Luz Helena Palacios Romero, fiscal adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con cédula profesional 64696, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con datos previamente proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. Asesora jurídica. Buenas tardes, su señoría. Comparezco como asesora jurídica la licenciada en Derecho, Grecia Michelle Centeno Galindo, con número de cédula profesional 2019-45447 y con datos de identificación y notificación proporcionados previamente a la encargada de sala. Gracias, asesora. ¿Le acompaña alguna de las personas en calidad de víctima? No. Gracias, licenciada. Por parte de la defensa, ¿a quién tenemos? Señoría, por parte de la defensa comparece el licenciado Óscar Contreras Becerril, con cédula profesional 2018-594, con datos previamente ofrecidos a la auxiliar de sala. Abogado, ¿me puede dar su cédula profesional, por favor? 2018-594. Gracias. Encargada de sala, ¿se han revisado y verificado que esta información en torno a su registro profesional sea correcta con los diversos sistemas en línea? Así es, en el Registro Nacional de Profesiones, el cual concuerda el número de cédula con el nombre de la defensa presente, a quien se le tiene acreditado como licenciado en Derecho. Gracias. Adelante, por favor. Buenas noches, su señoría. Yo soy Itzel Carolina López Barbosa, defensora particular del señor Víctor López, con número de cédula 2020-434. Y posteriormente... Permítame tantito, abogada. Encargada de sala, misma situación. Respecto de la licenciada Itzel, ¿se ha verificado que sus datos sean correctos en los diversos sistemas electrónicos? Así es, Registro Nacional de Profesiones, concuerda el número de cédula con el nombre de la defensa presente, acreditándosele como licenciada en Derecho. Gracias, licenciada. Adelante, por favor. Buenas noches, su señoría. Comparece la abogada privada del señor Víctor López, de nombre Valeria Espinosa Sánchez, con cédula profesional 9505-678. Encargada de sala, misma situación. Se ha verificado en el Registro Nacional de Profesiones, el cual concuerda el número de cédula con su nombre y la ostenta como licenciada en Derecho. Gracias. ¿Se encuentra el señor Víctor López presente en la audiencia?
Sí, señoría, Víctor López, para servirle. Gracias, señor Víctor. Le comento, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos derechos a su favor dentro del presente proceso de orden penal, entre ellos que usted pueda contar con una defensa técnica y adecuada, por lo cual, como ya se ha acreditado de forma previa, a usted le acompañan 3 abogados defensores. En ese sentido, quisiera preguntarle si está de acuerdo con que estos 3 abogados defensores le puedan asistir y desarrollen esta defensa adecuada y técnica durante este proceso que se va a desarrollar. ¿Está de acuerdo con ello? Gracias, señor. Asimismo, entonces, le pido a la defensa que por favor proteste y acepte el cargo conferido. Sí, acepto y protesto el cargo. Acepto y protesto el cargo. Acepto y protesto el cargo. Gracias. Asimismo, señor López, el mismo artículo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad respecto del tratamiento de los datos personales. En ese sentido, se establece que estos puedan ser manejados de forma pública o de forma privada. En ese sentido, le pregunto si usted desea que se manejen de forma pública o de forma privada. Si lo quiere consultar con sus abogados, adelante. Gracias, señor. Por lo anterior, entonces, le pido a ambas partes que en el momento en que nos podamos referir al señor ya antes citado, nos podamos referir por medio de sus iniciales, las cuales son BV.L, para efectos de poder responder a esta solicitud y también salvaguardar sus datos personales. Asimismo, le quiero comentar también, señor VL, que la Constitución también le confiere derechos en cuanto a este proceso, por lo cual le pregunto si de forma previa le han hecho saber o le han hecho de su conocimiento cuáles son estos derechos y si usted los comprende. Muchas gracias, señor VL. Asimismo, quisiera preguntarle si usted forma parte de algún grupo en condición de vulnerabilidad, para efecto de que si su respuesta es afirmativa, en este momento se tomen las medidas pertinentes para que podamos cumplir adecuadamente respecto a esa situación. Si usted desconoce esta situación, lo puede consultar con sus abogados defensores y puede responder. No soy parte del grupo. Gracias, señor. Muy bien, otro de sus derechos dentro de este proceso judicial, es que también usted tiene el derecho de poder ofrecer datos de prueba y también tener acceso a los registros de investigación relacionados al presente proceso. Por otro lado, también quiero precisarle a las partes y a los intervinientes de este proceso que sus participaciones deben ser claras, puntuales y pertinentes, sin repetir en algún momento algún argumento que se haya vertido de forma previa. Asimismo, quiero enfatizar que este proceso, como ustedes saben, se propicia la oralidad, por lo cual les pido que la lectura se limite únicamente a lo más posiblemente estricto necesario, y en caso de que yo me percate que están en este momento leyendo o que están usando de forma muy reiterada la lectura, yo les haré esa observación. No habiendo alguna otra indicación, iniciamos entonces con el desahogo. Adelante, Fiscalía. Claro que sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 16, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita usted, señor juez, califique de legal la detención del ciudadano con iniciales VL. Esto por acreditar la hipótesis incluida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por los hechos relatados por los elementos aprensores de la Policía Municipal de Puebla, el policía Rodrigo Pérez y la agente Jimena Sánchez, en su informe policial homologado, del cual se desprenden los siguientes hechos: que el día 6 de junio a las 18:30 horas aproximadamente se encontraban los policías Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez dando su recorrido de rutina sobre la calle 5 Norte, cerca de la esquina con la calle 86 Poniente, con sentido de norte a sur, cuando aproximadamente 5 metros más adelante
logran visualizar a un individuo masculino de complexión media, aproximadamente 1,80 m de alto, quien les solicita con las manos auxilio, haciendo señas con estas, a fin de que se aproximen. Al aproximarse los elementos de policía, el individuo refiere llamarse Sergio Domínguez y le solicita detener a una persona a la cual señala con las manos, la cual iba corriendo sobre la misma calle unos metros más adelante. Dicha persona tenía complexión media, 1,62 m de alto aproximadamente, vestía una playera color gris y pantalón de mezclilla color azul. Indicándoles el señor Sergio Domínguez que se trataba de su empleado, quien minutos antes había extraído de su tienda la cantidad de 3,400 pesos correspondiente a las ganancias del día. Esta tienda es una tortillería denominada Los Molinos, por lo que los oficiales Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez proceden a solicitarle al señor Domínguez que ingrese a la unidad para darle alcance al señalado. Esto consiguiéndolo en la calle 5 Norte, esquina con 86 Poniente. Los agentes de la policía municipal, por medio de comandos verbales, indican al individuo con iniciales VL que se detuviera. Los oficiales descienden de la unidad, se identifican como elementos de la policía municipal. Al preguntarle el nombre al señalado, lo indicó, el cual ahora lo vamos a mencionar nuevamente como VL, resguardando la privacidad del mismo. Es entonces cuando el señor Sergio Domínguez indica su intención de proceder legalmente en contra del señor VL. Dado esto, los oficiales explican al señor VL el señalamiento existente en su contra, y producto de dicho señalamiento, con fundamento en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitan permiso para hacer una revisión preventiva corporal, a lo que el señor Víctor López accede sin mayor problema, y es así como ubican un bulto en la bolsa delantera izquierda del pantalón del señor VL. Al solicitarle que muestre el interior de dicho bolsillo, procede a extraer 3,400 pesos, a lo que el señor Domínguez indica es el dinero que fue robado de su tortillería Los Molinos. Su señoría, es por eso que a las 18 horas con 40 minutos al ciudadano VL se le indica que se detenga ante el señalamiento del ciudadano Sergio Domínguez, ante la apariencia de robo agravado, sancionado en el artículo 370 y artículo 380, fracción 12ª y 18ª, y que sería puesto a disposición del Ministerio Público. Procedimiento inmediatamente, procedieron a darle inmediatamente lectura y explicación a sus derechos como asisten como persona detenida. Es por ello que aproximadamente a las 18 con 48 minutos, los elementos de la policía realizaron la llamada a la unidad de flagrancia de la Fiscalía, en turno a quien les indicaron los hechos por los cuales fueron el detenido el ciudadano VL para guardar su identidad. Es así como su representación social. Los agentes su representación a los agentes fueron comprendiendo a las 18:48 horas y a las 21:45 horas, los agentes captores realizaron los actos de investigación indispensables para dicha apuesta, ordenados para representación social, al fin de crear una carpeta de investigación más completa. Tales actos fueron: informe policía homologado, entrevista a la víctima, inspección de los indicios, aseguramiento de los indicios con su registro de cadena custodia, inspección del lugar de detención, inspección del lugar de los hechos, dictamen del detenido y el Registro Nacional de Detenidos. Esta representación social reserva del derecho de ampliar su intervención en cada caso de la defensa, genera observaciones respecto al plazo de la puesta a disposición. No pasa de desapercibido, señoría, que la Fiscalía
que esta fiscalía, conforme al médico realizado el 6 de junio a las 23 horas, la médico Susana Suárez notó una escoriación del lado izquierdo, derivado en el tórax lado izquierdo. Derivado de esto, la representación social ha iniciado una carpeta de investigación en contra de los policías, nombres Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, para esclarecer los hechos. Cabe aclarar que no existió ilicitud, violencia o tortura para recabar los actos de investigación indispensables para la detención y puesta a su disposición del indiciado, ya que las propias circunstancias de la detención se pueden advertir que no existió ocasión para que los oficiales captores provocaran algún daño o lesión al imputado. Por lo tanto, esta representación social solicitó audiencia de control el 8 de junio del presente año a las 18 horas, solicitud hecha dentro del plazo constitucional. Esta fiscalía ha justificado el tiempo transcurrido entre la hora de detención y la hora de traslado, tomando en consideración el lugar de detención, el lugar de los hechos, los actos de investigación, así como la elaboración de diversos documentos, así como los traslados necesarios, existiendo temporalidad y metres entre el hecho y la detención indicado como la puesta a disposición ante la Fiscalía y a su vez la solicitud de la audiencia de control. Es por tanto que la representación social ratifica la detención del ciudadano VL. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Algo más que manifestar, abogada? ¿No? ¿Asesora jurídica? No, su señoría, estoy de acuerdo. Gracias. Defensa, adelante. Sí, su señoría. En términos del artículo 16 constitucional y el artículo 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se califique de ilegal la detención del señor VL. Lo anterior, debido a que se le vulneraron diversos derechos, como lo son los siguientes. No se le puso a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. Esto en base a lo siguiente. Según el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, nos establece que una vez detenida una persona, debe ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora. Ahora, de acuerdo con el informe policial homologado que realizaron los agentes Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez, la detención material del señor Víctor López fue a las 18:40 horas. Sin embargo, en términos del acuerdo de retención realizado por la abogada Diana Escalante, la puesta a disposición material ante el Ministerio Público fue a las 21:45 horas. Esto nos permite demostrar que existe una dilación de aproximadamente 3 horas entre la detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Además, si bien es cierto se realizaron diversos actos de investigación, también lo cierto es que estos actos de investigación los pudieron haber realizado otros agentes de la Policía Municipal, no necesariamente los agentes captores, por lo que se vulneró, insisto, su derecho a ser puesto a disposición de manera inmediata. También cabe mencionar, su señoría, que al señor VL se le vulneró su derecho a la salud y no se le respetó su integridad física. Esto con sustento al artículo 16 y 20 constitucional, cita que establece a no ser torturado ni a estar incomunicado. Por lo siguiente, existe el reporte médico forense elaborado por y firmado por Susana Suárez Álvarez, médico perito legista, dictamen número 2753/2022, donde el señor VL presenta lesiones recientes, escoriación de tórax lateral izquierdo, color rojo, forma irregular, realizado a las 23 horas, 3 horas después de que se elaboró la constancia de integridad física, con número de folio 10013, repito, 10013, firmada por Javier Rojas, médico en turno,
que fue elaborada a las 20 horas el día 6 de junio del 2022, donde en primera instancia el señor VL no presenta absolutamente ninguna lesión. Conforme a la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 20.05.68.2 y rubro que estipula detención de una persona por la policía cuando aquella presenta lesiones en su cuerpo, la carga de la prueba para conocer la causa que los originó recae en el Estado y no en el particular afectado. Anexo también como prueba de ello el IPH, Informe Policial Homologado, Anexo A de detenciones número 11 50 60 62 20 22 00 22, que fue a las 18:40 horas, el día 6 de junio del 2022, donde, reitero, tampoco marca que al señor VL tiene lesiones. Con esto, su señoría, expongo que se le vulneró su derecho a la salud y no se le respetó su integridad física, y hasta el momento no sabemos la causa de las que fueron originadas. Asimismo, su señoría, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución, en donde establece lo siguiente: tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, se designará un defensor. Conforme a esto, se violentó este derecho del señor VL al no tener de forma inmediata un defensor que pudiera asistirlo, ya que durante la emisión de varias constancias, como lo fue la constancia de derecho a una llamada telefónica, la constancia de derechos, de la lectura de derechos, se presencia la ausencia de esto. Y no hay que recordar, su señoría, que a las 18:40 en que fue la detención material y hasta las 22:40 en que se le presentó un abogado, hubieron 4 horas en las que estuvo en completa indefensión. Asimismo, su señoría, al señor VL se le ha violado su derecho a tener comunicación con un familiar y un abogado, estipulado en el artículo 20, apartado B, que claramente dice que queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación y tortura. Además, el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción segunda, donde dice que el imputado tiene derecho a comunicarse con un familiar e inmediatamente se le proporcione un abogado particular. Sin embargo, en la carpeta no hay ninguna evidencia o dato de prueba que avale que al señor VL hizo esta llamada. Por lo tanto, tomando en cuenta que al señor VL fue detenido a las 18:40 horas, fue hasta 4 horas después, a las 22:40 horas, que habló con su abogado. Reitero, al señor VL se le violó su derecho a la comunicación inmediata. Y hasta el momento no hay certeza ni registro que se comunicó con algún familiar. Sumado a lo anterior, su señoría, con fundamento legal en el artículo 132, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que nos marca: los integrantes de las instituciones de seguridad pública que llevan a cabo una detención deberán realizar el registro de forma inmediata. Es por lo anterior que hay un incumplimiento de la ley y de una obligación por parte de los policías captores, ya que no hicieron de forma inmediata este registro, quienes, vuelvo a repetir, de 18:40 en que fue la detención material, se le registró hasta las 20:42 horas, con 2 horas de dilación, en donde el señor VL pudo haber estado sujeto a más violaciones. También hay que recalcar que en la narración de los hechos, a las 19:55 horas, los policías narran que estaban haciendo ya las diligencias para el registro de detenciones y hay que recalcar también y repetir que a las 20:42 fue el registro, así que fue casi una hora de dilatación en lo que no concuerdan los datos que me proporciona la narración de los hechos de los policías. Es por esto, su señoría, que no hay que omitir este incumplimiento, ya que precisamente el registro de detenciones trata de evitar los tratos inhumanos,
crueles e incluso la desaparición forzada. Es por lo anterior, su señoría, que en conclusión se advierte que al señor VL se le vulneraron los derechos anteriormente mencionados, como lo son el derecho a ser puesto a disposición de manera inmediata, el derecho a la salud, así como el respeto a la integridad física, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a la incomunicación, así como el incumplimiento de los agentes de su obligación de inscribir de manera inmediata al señor VL ante el Registro Nacional de Detenciones. Es por lo anterior, su señoría, se le reitera, califique de ilegal la detención del señor VL. ¿Es cuanto? Gracias, defensa. Fiscalía. Sí, su señoría. En cuanto al punto de que no se puso de inmediato a disposición del Ministerio Público, esta fiscalía ordenó ciertos actos de investigación necesarios para la puesta a disposición, las cuales fueron que a las 18:55 horas se realizó la entrevista a la víctima, a las 19:05 horas se hizo la inspección y aseguramiento de los indicios, a las 19:10 se hizo la inspección en el lugar de la detención, el cual está ubicado en calle 5 Norte, esquina con 86 Poniente, de la colonia Revolución Mexicana de la ciudad de Puebla, Puebla. A las 19:25 se hizo la inspección en el lugar de los hechos, en calle 90 Poniente, 501, local A, de la colonia Revolución Mexicana de esta ciudad de Puebla, Puebla. A las 19:35 se realizó el traslado a las oficinas de Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicada en Boulevard San Felipe, 2600, colonia Rancho Colorado, en esta ciudad de Puebla, Puebla. A las 19:55 arribaron a estas oficinas. A las 20 horas se realizó un dictamen médico en las instalaciones de Rancho Colorado y fue hasta las 21:45 que realizaron la puesta a disposición. Como lo ve su señoría, estas 3 horas fueron estrictamente necesarias para realizar los actos de investigación, por lo que no es exacto el argumento de la defensa, ya que la policía se limitó a hacer los actos y que no actuaron de manera propia o con independencia, sino que fueron ordenados por esta representación social para poder iniciar la carpeta de investigación. Y como bien se mencionó hace un momento, a las 18:48 horas, desde este momento hicieron conocimiento a esta fiscalía de la detención del señor con iniciales VL. Y fue a esa hora que se inició la carpeta de investigación. Ahora bien, en contestación a lo que se vulneró su derecho a la salud debido a una escoriación presentada en el tórax lateral izquierdo, esta fiscalía mencionó hace un momento que se abrió una carpeta en contra de los remitentes Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez para descartar cualquier posibilidad de agresión por parte de los remitentes. Sin embargo, no olvidemos que hubo una persecución por parte de la víctima hacia el señor VL y además, como bien lo indicamos, el señor VL se encontraba trabajando en una tortillería donde se trabaja con maquinaria caliente. Y en la misma constancia de integridad física se establece que el señor VL se encontraba con intoxicación etílica moderada o de segundo periodo. No obstante, como ya mencionamos, se abrió la carpeta de investigación para descartar cualquier tipo de violencia. Sin embargo, esto no es un punto que deba precisar para declarar ilegal la detención. Además,
Aunado a al retardo en la puesta a disposición, hago mención de la tesis 362, diagonal 2015, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2010-49-1, en la cual establece que la demora injustificada de la puesta del detenido a disposición del Ministerio Público no implica que aquella sea ilegal. En cuanto a que el señor VL se encontraba en estado de indefensión, cabe aclarar que esta representación social giró oficio a la directora general de Defensoría Pública, Diana Escalante, oficio número 010496-01, diagonal 2022, diagonal UF, solicitando que se designara un defensor público en turno a fin de que lo asista en todas y cada una de las diligencias a practicar por esta Fiscalía en flagrancia. Este oficio se giró el mismo día 6 de junio, entonces, por parte de esta Fiscalía, en ningún momento se dejó en estado de indefensión al señor VL. Ahora, que el señor VL se encontró incomunicado con un familiar o con un abogado, un defensor, como ya dije, se giró oficio para que por parte de la Dirección General de Defensoría Pública le asistieran a uno. Fue hasta entonces que ellos pudieron acudir. Y en cuanto a un familiar, al momento de individualizar al señor VL, él no proporcionó contacto alguno, solamente hizo mención de una ex esposa, sin embargo no refirió algún número al que pudiera comunicarse. También está la constancia de que se tuvo por expreso que el señor contaba con el derecho a la llamada, sin embargo no hubo posibilidad para poder realizarlo. En cuanto a que el Registro Nacional de Detenciones no se hizo de forma inmediata, cabe señalar que en el artículo 21 de la Ley del Registro Nacional de Detenciones, en la fracción en el párrafo tercero, destaca que el Registro Nacional de Detenciones debe tomarse a consideración, mas no debe tomarse para que se decrete de ilegal la detención. Además, el objetivo de dicho registro es para evitar la desaparición de personas, y dicho registro sí se realizó. Sin embargo, los agentes no contaban con el equipo necesario para poder realizar dicha captura. Es por ello que, y ante la ordenanza de esta Fiscalía para que realizaran los actos de investigación e hicieran la inmediata puesta a disposición, realizaron los actos de investigación necesarios ocupando las 3 horas ya antes mencionadas. Y ya que la defensa menciona que lo pudieron haber realizado otros policías, el esperar a que otros policías lleguen hubiera retrasado más la puesta a disposición. Es por ello que los remitentes Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez se limitaron a realizar los actos de investigación indispensables y trasladarse a las oficinas de Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde pudieron realizar la correspondiente captura y así dar pronta puesta a disposición del Ministerio Público. Es cuanto, su señoría. Gracias. Asesora jurídica, ¿algo que comentar? Por el momento no, su señoría, estoy de acuerdo con los fiscales. Gracias. ¿Defensa? Sí, señoría. Considero que no asiste la razón al Ministerio Público en cuanto a la puesta a disposición, debido a que, como se mencionó anteriormente, los actos de investigación son meramente son cuestiones administrativas
y se pudieron haber realizado por otros policías municipales, no necesariamente los agentes captores. Además, nos encontramos en un lugar con bastantes elementos policiales. No nos encontramos en una zona rural en donde solo hay 1 o 2 policías. Por lo tanto, no es posible que demoren tanto tiempo en poner a disposición al señor Víctor López. Además, por lo anterior, también no es posible que retrasara más el que llegaran otros policías municipales a realizar estos actos de investigación. Su señoría, en relación a las lesiones, cabe recalcar que de acuerdo a las 3 horas que transcurrieron, no da certeza qué ocurrió y bajo qué condiciones se encontraba el señor VL. Si bien es cierto que en el IPH marca lesiones no visibles, es bastante extraño que en el dictamen forense estas lesiones sean recientes, como si hubieran sucedido el mismo día que privaron de la libertad al señor VL. Y como prueba de esto, le presento la constancia de consentimiento informado y compartido, elaborada el día 6 de junio del 2022 y firmada por Javier Rojas, médico en turno, donde dice y da autorización el señor VL a que se le realice una inspección o revisión corporal en su persona, es decir, en todo el cuerpo. Con esto, su señoría, doy por demostrado que las lesiones ya antes mencionadas fueron cometidas después de que se detuvo al señor VL. Y si bien la detención que le hicieron y la persecución no justifica estas lesiones, y mi pregunta es, ¿están afirmando que la persecución lo lastimaron? En cuanto a que no se le asignó un defensor de manera inmediata, lo sigo afirmando, no fue así, ya que, como bien lo dije, a las 18:40 en que fue la detención, desde ese momento, y a las 18:48 horas en que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la detención del señor VL, ya es para que Fiscalía hubiera puesto las medidas necesarias para conseguir un defensor público, ya para que al llegar el señor VL ya tuviera quien lo defendiera. Sin embargo, se esperaron 4 horas para que estuviera el señor VL en completa indefensión. Y hay que recalcar que sí hubo más violaciones durante este transcurso de tiempo, en donde, pues bueno, se acredita esa falta de un defensor público. Cabe mencionar, su señoría, que respecto a que al señor VL se le violentó su derecho a tener comunicación, no existe dato de prueba de esto, que realizó una llamada a su exesposa. Únicamente tenemos una constancia de derecho a realizar una llamada telefónica gestada a las 22:18 horas, la cual, cabe mencionar, no está firmada por ningún defensor, y si bien, si dice que él ya se comunicó con su familia o que se negó a la llamada, de todas maneras, no está el registro de la llamada, a quién le llamó, no está el número y no existe absolutamente ningún dato de prueba. Su señoría, aquí existe una inconsistencia y la grave falta del importante dato de prueba que fue la llamada. Conforme al Registro Nacional de Detenciones, considero que sí es fundamental mencionarlo, ya que durante este tiempo, este transcurso de tiempo en que no fue registrado, hubo hubo violaciones en las que sí pudo haber estado sujeto a lo que precisamente trata de evitar esta Ley Nacional de Detenciones: tratos crueles, inhumanos, etc. Es por lo anterior, su señoría, que se le reitera la solicitud de calificar de ilegal la detención del señor VL. ¿Es cuándo? Fiscalía, ¿algo más que agregar? Sí, su señoría. En cuanto a la reiterada dilación de la puesta a disposición y la mención por parte de la defensa que no nos encontramos en un pueblo para que nada más haya 2 policías, los primeros respondientes fueron el oficial Rodrigo Pérez y la oficial Jimena Sánchez.
y no había otros policías cerca del lugar, por lo que a ellos les correspondía hacer los actos de investigación, actos que no solamente son administrativos, sino indispensables para la puesta a disposición y la debida integración de la carpeta de investigación. Ahora bien, en cuanto que la defensa dice que no se afirma si el señor VL se encontraba en algún estado vulnerable, en la constancia de integridad física sí se hace mención de que el señor VL se encontraba en intoxicación etílica moderada o de segundo periodo. Y en ningún momento se afirmó que esta lesión había sido, hizo mención de ello. Y también le reitero que esta fiscalía abrió una carpeta de investigación en contra de los remitentes para poder descartar este tipo de actos que dice la defensa que se le pudieron haber realizado al señor VL. Además, como ya se dijo, a la fiscalía se le dio conocimiento desde las 18:48 horas. A esa hora se inició la carpeta de investigación y desde ese momento se empezaron a girar los oficios necesarios, entre ellos el oficio que se giró a la dirección, que se le giró a la directora general de Defensoría Pública, la abogada Diana Escalante. Desde ese momento, la Fiscalía hizo notificación a la Defensoría para que asistiera al señor VL. Dejo a su criterio que la defensora o la Defensoría Pública llegó tiempo después. Sin embargo, esta Fiscalía en ningún momento lo privó de este derecho. Además, sobre el punto de que se estuvo incomunicado, esta fiscalía jamás dijo o afirmó que realizó una llamada a su exesposa, sino que yo dije que en su individualización el señor VL hizo mención de un contacto de su exesposa, mas no proporcionó ningún número, motivo por el cual no hay registro de llamada, ya que no dio ningún teléfono al cual se pudiera comunicar a sus familiares. Y pues esta fiscalía no está obligada a lo imposible, dado que el señor VL no proporcionó ningún número, no teníamos forma de que él pudiera realizar esta llamada. Sin embargo, no se le privó de este derecho. Ahora, en cuanto al Registro Nacional de Detenciones, como se dijo su señoría, a esta fiscalía se le hizo conocimiento desde las 18:48 horas y se realizó la captura, si bien 2 horas después, fue porque no contaban con los medios electrónicos necesarios ni con internet para poder realizar dicha captura. Sin embargo, se tuvo conocimiento de esta detención desde las 18:48 horas, dando inmediatez al estado jurídico de el señor VL. Y reitero que el artículo 21 en su fracción tercera maneja que esta captura debe tomarse a consideración de usted, su señoría. Es cuanto. Cierro debate. Disculpe, asesora jurídica, adelante. Quiero mencionar que acerca de la persecución mencionada por los defensores, no fue realizada por los elementos policiales, solamente sirvieron como auxilio para la detención de la persona. Quien realizó esa persecución fue la misma víctima, a la cual se le fue vulnerado ese derecho su derecho de estar protegido, pongámoslo así. Entonces,
quiero mencionar que pues en ningún momento los policías fueron los que fueron en persecución, simplemente sirvieron como auxilio, además de que quiero mencionar que estaban en un rondín supongamos, de su zona. Por consiguiente, ellos son los únicos policías que podían estar como en la inmediatez de la zona, así que reitero el argumento de la Fiscalía en la que solicitar apoyo a otros elementos policiales iba a retardar aún más la puesta a disposición y contaminar acerca también la zona por la integración de más elementos o más personas a la investigación. Es cuanto, su señoría. Gracias, asesora. Cierro debate. Procedo a resolver. Después de haber escuchado a las partes intervinientes dentro del presente proceso, se procede a resolver lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto a la detención del señor de iniciales VL, bajo los siguientes términos. De los antecedentes se desprende que el día 6 de junio a las 18:30 horas, los elementos de la policía Rodrigo Pérez y Jimena Sánchez realizaban un recorrido de vigilancia en la calle 5 Norte, sentido al sur, y en la 86 Poniente. Respecto de eso, observan que una persona solicita del auxilio de los elementos de la policía municipal, que es el señor Sergio Domínguez, quien les indica de forma inmediata que una persona empleada de él ha salido corriendo o escapando sobre esta misma calle 5 Norte y que de forma previa esta persona tomó 3,400 pesos de la caja registradora. Es así entonces cuando el señor Domínguez sube a la unidad junto con los policías municipales ya citados de forma previa, y ellos generan alcance a la persona de iniciales VL. En ese momento, los policías municipales le indican se detenga. Cuando él se detiene, le indican también que ha sido señalado por la persona Sergio Domínguez de que ha tomado 3,400 pesos de una caja registradora en donde labora, que es la tortillería Molino. Es ahí cuando los elementos de la policía municipal le solicitan hacer una revisión para efectos de generar algún tipo de revisión respecto del objeto material, y el señor de iniciales VL accede sin mayor problema alguno. Cuando los elementos de la policía municipal se percatan que esta persona tiene en su bolsillo izquierdo un bulto de dinero, donde se acredita que son los 3,400 pesos que de forma previa el señor Sergio Domínguez había comentado que habían sido extraídos de su caja registradora. Por lo que a las 18:40 horas los elementos de la policía municipal le indican que queda detenido, así como de forma inmediata proceden a darle lectura a sus derechos. A las 18:48 se genera la llamada vía telefónica a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado,
y donde se hace la comunicación de que existe una persona detenida, por lo cual el Ministerio Público ordena los diversos actos de investigación. Estos actos de investigación tienen como horario a las 19:05 una inspección, a las 19:10 la inspección del lugar de la detención, a las 19:25 la inspección del lugar de los hechos, a las 19:35 hacen el traslado hacia las oficinas de la policía que se encuentran ubicadas en Rancho Colorado, a las 19:55 arriban a las oficinas, a las 20 horas generan el dictamen médico, y a las 21:45 horas se genera la puesta a disposición, la cual se genera el mismo día 6 de junio, la puesta a disposición, y se señala que la puesta a disposición ante esta autoridad judicial es el día 8 de junio a las 16 horas. Respecto del anterior, la Fiscalía enuncia los diversos datos de prueba, que son, como ya mencioné de forma enunciada, el informe policial homologado, la entrevista a la persona denunciante, la inspección al lugar de los hechos, la inspección al objeto, el registro de la detención y la lectura de derechos. Una vez esto, quiero hacer énfasis directamente en los argumentos que fueron tema de debate de la presente audiencia. De forma inicial, la defensa establece que no se pone a disposición de forma inmediata a la persona detenida de iniciales VL ante el Ministerio Público y que existe una dilación de aproximadamente 3 horas entre el momento de la detención hasta el momento de la puesta a disposición. Con base en este argumento, es preciso comentar que la Fiscalía ha señalado y ha especificado de forma muy puntual cuáles han sido los actos de investigación que se desprenden a partir del momento de la detención. Como los comenté hace un momento, se señala de forma muy específica el horario en que se genera la inspección, el horario en que se genera la inspección al lugar de la detención, la inspección al lugar de los hechos y el traslado, el arribo, el dictamen médico y 1:45 después es que se genera la puesta a disposición. Por lo cual esta autoridad jurisdiccional considera que no hay alguna situación que pudiera extralimitar una puesta a disposición de forma inmediata, toda vez que existen los actos de investigación. Asimismo, es importante comentar que la policía tiene el deber de poder entregar en la puesta a disposición ante el Ministerio Público elementos, documentos que puedan acreditar que se generó una detención y que esta detención tiene de cierto punto una motivación y una fundamentación. Por lo cual también es importante que los policías puedan entregar en ese momento ante la puesta a disposición todos los documentos o elementos que se consideren pertinentes y que también en ese sentido pueda establecer la ley. Por otro lado, la defensa hace señalamiento en torno al tema de la salud e integridad física, toda vez que en diversos dictámenes médicos de forma inicial, en el primero realizado a las 8 horas del mismo 6 de junio, a las 18:40 horas del mismo 6 de junio, se advierte que la persona no cuenta con ningún tipo de lesión o con ningún tipo de situación lesiva en el cuerpo, y en un dictamen posterior médico existe un señalamiento de que tiene una lesión, un enrojecimiento en una parte del cuerpo. Respecto a este punto, la Fiscalía ha señalado que se inició una investigación en contra de los policías municipales que se han señalado de forma previa, lo cual de alguna manera puede acreditar que el Estado, o que en este caso la Fiscalía, quien tiene el deber de investigación y de poder esclarecer los hechos, ya ha generado esta investigación para efecto de poder esclarecer lo que suceda, y lo cual en un momento determinado pudiera ser objeto de un momento procesal posterior para efectos de generarse un debate y por ende algún otro tipo de consideración o de respuesta por parte de esta autoridad jurisdiccional. Por lo cual, ante esta situación, y una vez que el Ministerio Público ha señalado que ya existe una investigación y se señala de forma determinada quiénes son estas personas o estos elementos de la policía que están siendo investigados,
pues bueno, ya se cumple con este criterio, con este objeto que incluso hace señalamiento la defensa respecto de una tesis jurisprudencial en torno a que el Estado es quien tiene el deber y la carga de esta investigación. En cuanto hace al tema de la incomunicación, la Fiscalía hace mención de que en su momento existe un acta la cual se establece que la persona detenida de iniciales VL tenía el derecho de poder hacer una llamada. Ellos comentan que él habla acerca de una exesposa, pero que en ningún momento realiza o termina de generar una llamada de forma precisa y de forma clara, por lo cual tampoco se acredita ese supuesto. En cuanto hace al tema de el Registro Nacional de Detención, es importante señalar que si bien el Registro Nacional de Detención es parte también toral de este proceso y de este procedimiento, y también buscando generar un debido proceso y asegurando que las personas detenidas no sean en ningún momento lesionadas o sean vulneradas en sus derechos, se establece que el Registro Nacional de Detenciones se genera de forma posterior, toda vez que los elementos municipales no tenían o no contaban con los medios para poder generarla. En cuanto hace al control de la detención, esta autoridad jurisdiccional señala que no existe ningún otro tipo de argumento que pudiera determinar que no se apegara a derecho y no se apegue a lo establecido tanto en el artículo 16 constitucional como en los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también lo establecido en el 146 fracción segunda del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, en cuanto hace a la retención, esta autoridad jurisdiccional no se percató de que la Fiscalía señalara algún tipo de horario en cuanto se hace esta acta de retención por parte del Ministerio Público. Tampoco se señala el momento en el cual el acta de retención es señalada o es emitida a la defensa y tampoco al detenido, por lo cual este supuesto o esta situación sí puede generar una situación lesiva para el detenido y también no garantiza el derecho a una defensa técnica y adecuada, toda vez que al no existir un acuerdo de retención o al ser omisos en no comentar en qué momento fue y en qué momento se le da parte tanto a la defensa como al detenido, sí puede generar una lesividad a estos derechos que de forma previa se han señalado. Por lo cual, en razón de encontrarnos, si bien ante una presencia en flagrancia acorde al 146 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que si bien fue puesto a disposición dentro de las 48 horas constitucionales, si bien se declara de ilegal la detención, esta autoridad jurisdiccional declara de ilegal la retención, por lo cual, en ese sentido, se emite y se dicta que se ponga en libertad inmediata al señor de iniciales VL, toda vez que no se ha acreditado y se fue omiso en cuanto a los datos respecto de la retención. ¿Alguna otra petición por parte de la Fiscalía? No, su señoría. ¿Asesora jurídica? Por el momento no, su señoría. Gracias. ¿Defensa? Solo copia simple de la presente audiencia. En ese sentido y en atención a la petición de la defensa, se emite las copias certificadas a las que haya lugar, girando también la posibilidad de que el auxiliar de sala haga entrega de estas copias certificadas. No habiendo más, declaro cerrada la presente audiencia y también que se giren los oficios administrativos en cuanto hace el tema de la libertad por parte del señor de iniciales VL, para que también se le informe a todas las autoridades administrativas y judiciales a las que haya lugar. No habiendo alguna otra situación, se declara cerrada la presente audiencia. Ponerse de pie para extraditar al ciudadano juez.